Amada Iglesia, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto en este tiempo dirigirme a ustedes a través de este medio para llevarles, para analizar, para crecer juntos a través de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad me gustaría, amados hermanos, tomar un tema que nos hable acerca de la ignorancia que en la iglesia existe, de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Voy a leer el libro de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 2, donde dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amados hermanos, existe un fenómeno religioso en todas las iglesias, y ese fenómeno religioso tiene que ver que no todos responden al reino de la misma manera. ¿Por qué no, hermanos? Pues el Evangelio es el mismo que se nos ha hablado a todos. ¿Por qué en algunos creyentes existe falta de fe, falta de convicción, falta de respuesta a lo que es el reino? Si el Evangelio que se nos ha predicado es el mismo Evangelio, no todos asimilan el Evangelio, no todos responden de la misma manera en la iglesia. Si nosotros hacemos un análisis de quién fue el mejor predicador y expositor del mundo, ese, hermanos, es el Señor Jesucristo. Pero aunque fue el Hijo de Dios y el Maestro de Maestros, algunos no le creyeron a Cristo. Algunos inclusive no lo creyeron, sino lo odiaron, lo mandaron matar. ¿Por qué? Porque la respuesta no fue la misma de aquellos que se les llevaba el mismo evangelio, hermanos. Creo que este fenómeno existe en la iglesia y deberíamos de ahondar en ello, y yo le doy gracias a Dios que en esta oportunidad y en otras más oportunidades vamos a tener la visión de ver lo que dice la Biblia a través de ello. Voy a pasar al siguiente texto, hermanos, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 18. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, en la dureza de su corazón. Entendemos que no se responde al Evangelio de igual manera por la dureza que existe en los corazones de las personas. Un corazón endurecido es un corazón que va a llevar a la muerte espiritual a los creyentes. Tenemos que abrir nuestro corazón al reino, a las promesas, y creerlas de todo y con toda su magnitud, hermanos, como nos llegan. Que ese corazón endurecido el Señor lo cambie en los creyentes y pueda haber una asimilación del reino correcta, y que pueda haber, hermanos, una respuesta al reino de Dios como el Señor Jesucristo lo está pidiendo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 7 al 8, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En esa ocasión el pueblo de Israel endureció su corazón a Dios y no creyeron, le tentaron y hubo una provocación a la ira de Dios.
Esto quiere decir, hermanos, que la iglesia puede provocar a Dios a ira si nosotros endurecemos el corazón, si en nosotros existe un rechazo a las promesas de Dios, a lo que Dios representa para nosotros. Las iglesias deben de crecer, deben de florecer para llevar el mensaje de Dios a aquellos que están en el pecado. Pero la respuesta, hermanos, proviene de un corazón no que está endurecido, de un corazón que es de carne, de un corazón que acepta el evangelio y las promesas de Dios. Vamos a preguntarnos, hermanos, ¿por qué esa falta de respuesta al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué, hermanos, existe ese corazón duro? Y podríamos abordar, hermanos, el tema de la ignorancia en las promesas de Dios. Si nosotros ignoramos las promesas, si nosotros ignoramos los mandamientos, si nosotros ignoramos lo que a Dios no le gusta o lo que a Dios le gusta, entonces vamos a tener problemas, va a haber un corazón endurecido y vamos a provocar la ira del Señor. A nuestro Dios, hermanos, no le gustó la ignorancia que había en su pueblo. Y había mucho tipo de ignorancia. Hay algunas cosas que son de Dios, hermanos, y otras que nos las da a nosotros. Pero debemos entender esto con mucha ciencia. Voy a hacer mención de algunas ignorancias, hermanos, y luego después vamos a irlas viendo parte por parte, en tanto tengamos tiempo, y podríamos hacer este tema extenso, hermanos. Por ejemplo, amada iglesia, en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 2, el pueblo le dice a Dios: ¿en qué nos has amado? El pueblo de Israel ignoraba de qué manera Dios los había amado. Es como cuando tenemos una relación matrimonial y la esposa pregunta al esposo: ¿en qué me has amado? Dios les había demostrado de muchas maneras cómo le había amado al pueblo de Israel, y ellos no se habían dado cuenta. Entonces existe un error grave en entender de qué manera Dios nos ha amado. Sería injusto decirle a una persona que nos ha amado tanto y no haber captado ese amor de alguna manera. Bueno, pues el pueblo de Israel, y aún en la actualidad, hermanos, muchas personas ignoran de qué manera Dios nos ha amado. Simplemente el respirar, ese es el amor de Dios. Cuando nosotros vamos a la mesa y estamos comiendo, ese es el amor de Dios. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y debemos de entender que ese es el amor de Dios. Pero bueno, aquí existe un parámetro enorme que tendríamos que estudiar. ¿En qué nos has amado? Abordaremos este punto en su momento con detalle. En el libro de Malaquías, hermanos, tenemos otro ejemplo. El libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, dice: ¿en qué te hemos menospreciado? No había una asimilación del pueblo de Israel en que habían despreciado al Dios Altísimo. Y en esa ocasión el Señor les dice: ustedes traen a mi mesa animales dañados. ¿Ustedes creen que pueden menospreciar mi nombre? Y el pueblo de Israel no entendía en qué lo habíamos menospreciado. Y en la actualidad, hermanos, la iglesia hace un menosprecio a nuestro Dios, menospreciando sus mandamientos, menospreciando sus bondades.
menospreciando el orden que debe de existir en la iglesia. En su momento también vamos a abordar este asunto. Vamos al número 3, hermanos, vamos a irlos tocando de momento muy poco, después vamos a irlos viendo con detalle. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 7, dice: ¿en qué te hemos deshonrado?, dice el pueblo de Israel. No habían entendido en qué habían deshonrado a nuestro Dios. Y Dios los enfrenta, hermanos. Y volvemos a hacer mención: las cosas que pasaron en aquel tiempo son para nuestra enseñanza, así lo dice la Biblia. Y cada enseñanza tenemos que aplicarla a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar y a nuestra vida en congregación, hermanos. ¿En qué te hemos deshonrado? Existen muchas maneras en que en la actualidad la iglesia deshonra a nuestro Dios, es decir, no le da la honra, hermanos. En el libro de Malaquías, punto número 4, versículo 2, del 1 al 17, dice: ¿en qué te hemos cansado? Parece increíble, hermanos, parece inaceptable que un Dios que nunca se cansa, dice que se cansó, haciéndonos entender que llega un límite de la paciencia, que llega un límite, hermanos, en el que el Señor cambia su bondad por el castigo. El pueblo de Israel había cansado a nuestro Dios. Pensemos, hermanos, nosotros podemos llegar a cansar a nuestro Dios. Nuestra vida, nuestros errores, nuestros mismos errores por años en las congregaciones y personalmente los mismos errores pueden llegar a cansar a nuestro Dios. Pueden llegar a ser muchos que nuestro Dios decida hacer algo en nuestras vidas. ¿Por qué no analizamos nuestras vidas, hermanos, y vemos con detenimiento qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestra vida particular, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como congregación? En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8, dice: ¿en qué te hemos robado? Había mucha ignorancia en el pueblo de Dios y no sabían, hermanos, que le estaban robando a Dios. Todo es de Dios. Ciertamente todo lo que existe en el mundo es de Dios. Mas hay algo específico que Él dice: esto es mío, si tú lo agarras me estás robando. Y específicamente aquí el Señor dice: en mis diezmos y en mis ofrendas. Hermanos, las iglesias están subsistiendo solamente por un porcentaje muy bajo de aquellos hermanos que están diezmando. Y muchos de los miembros, de los creyentes en las iglesias, no están poniendo sus décimas. En el tiempo de Israel, los sacerdotes deberían de estar dedicados al trabajo en la iglesia, en el templo. Por cuanto Israel olvidó dar sus diezmos, los sacerdotes dejaron ese trabajo de presentar la voluntad de Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había con qué sustentar sus familias y dejaron de hacer su trabajo espiritual y litúrgico. ¿Qué sucedió? Sucedió que no había quien hablara de sus mandamientos. Sucedió, hermanos, que no había quien hablara de sus promesas y sus bendiciones. Y el pueblo de Israel se fue alejando de la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nosotros como iglesia entendamos que es importante que veamos este tipo de ignorancia en la iglesia. No podemos robarle a nuestro Dios porque nos vamos a afectar directamente a nosotros.
La mayoría de las iglesias, hermanos, tristemente, no tienen pastor dedicado. Y cuando no hay un pastor dedicado, hermanos, existe un problema muy grande en las iglesias. Tenemos que retomar de nuevo nuestra posición delante de nuestro Dios y ver en qué estamos fallando. Y voy a terminar con el último punto, hermanos, que es el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. ¿En qué, dice el pueblo de Israel, en qué hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos hablado contra ti? El pueblo de Israel había hablado contra Dios de muchas maneras y no se habían dado cuenta, hermanos. Ahora, la iglesia, estamos hablando en contra de Dios. ¿Qué es hablar en contra de Dios? Es decir que sus mandamientos no existen. Estar en contra de sus mandamientos, decir que tal mandamiento no existe y no hacerlo y no proclamarlo, hermanos, estamos hablando en contra de la voluntad de Dios, estamos hablando en contra de Dios. Voy a terminar con estos dos versículos, hermanos, donde vamos a ver algunos ejemplos antes de pasar a cada tema. Por ejemplo, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, dice el escritor: mía es la venganza, dice nuestro Dios, mía es la venganza. Ajá. Si Dios dice que la venganza es de Él, ¿por qué nosotros andamos buscando vengarnos de quien nos hace mal o nos ofende? ¿Por qué tomamos cosas que le pertenecen al Señor? Las tomamos por ignorancia, hermanos. Si alguien tiene necesidad de venganza, hay una venganza. Y esa venganza la va a dar Dios. Él es el único, hermanos, que conoce exactamente los defectos de cada quien y los errores que cometieron contra nosotros, y Él va a pagar justamente si le dejamos a Él la venganza, hermanos. En nosotros no debe de existir en las iglesias estar pensando vengarnos de alguien, sino estar pidiendo por esas personas que nos hicieron daño, por esos hermanos que hablaron en contra de nosotros, y dejarle todo en manos de nuestro Dios. Estoy terminando esta introducción de esta enseñanza, hermanos, pero vamos a irla viendo parte por parte. En la medida de lo posible estaremos llevando estos mensajes a ustedes. Y miren, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, voy a terminar con este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice nuestro Dios, yo pagaré. Va a haber un momento en el cual todas las cosas sean reveladas, y aquellos a quien nosotros hayamos hecho daño o quien nos haya hecho daño, va a haber una retribución de todo eso, hermanos. Lo que compete a cada quien es ponernos en manos de nuestro Dios, hacer la voluntad de Dios sin ignorar la voluntad de Dios, y pedirle a Dios que nos guíe para que respondamos a un evangelio de la misma manera todos, sin ignorar que de Dios es la venganza, no de nosotros. Y caballero, va a llegar un momento en que va a ser satisfecha la venganza o la retribución de aquellos a quien haya hecho mal. Y cuidado, hermanos, porque si estamos pidiendo venganza de nuestro Dios, resulta que también nosotros, si hemos cometido algunos errores, vamos a ser retribuidos en este asunto. Dios mira más allá de lo que nosotros podemos mirar.
Dios es el que conoce los pensamientos y los corazones. Hermanos, que Dios nos ayude a continuar adelante y responder de la misma manera a nuestro Dios. El Señor los bendiga, hermanos, grandemente.